Bueno, tenemos en estos momentos la presencia del mayor en retiro del ejército peruano, el señor Antauro Humala, que nos ha concedido una entrevista en exclusiva a nuestro medio de información alternativa. Muy buenos días, señor Antauro Humala. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos está dando de poder llevar información a todos los peruanos. Señor Antauro, usted viene denunciando que se cometió un crimen de Estado, ¿no?, durante el andahuaylazo sucedido en el año 2005. ¿Se considera usted inocente de las muertes ocurridas en aquel suceso? Soy inocente. Coméntenos un poco, en sus diferentes, está haciendo un recorrido a nivel nacional en donde usted con prueba en mano está demostrando su inocencia y usted está acusando un crimen de Estado. ¿Nos podría explicar, por favor, podría explicar a todo el mundo ese crimen de Estado, cómo y qué pruebas tiene para poder afirmar eso? Un crimen de Estado se denomina cuando el Estado elimina con finalidad política a sus propios servidores. Crimen de Estado fue, por ejemplo, la Marcha de los Cuatro Suyos, donde el Estado, en ese tiempo, bajo el gobierno del japonés Fujimori y Montesinos, asesinaron a 6 trabajadores en el Banco de la Nación. Los dinamitaron y los quemaron. Se le echó la culpa, le adjudicaron la culpa a los organizadores de aquella marcha, entre ellos Alejandro Toledo. Por supuesto, nadie sabía en ese entonces que Toledo era una rata, pero en ese entonces se le consideraba como el que dirigía esa protesta. Ante la acusación que se le imputa, huye a Argentina, hay que acordarnos, y recién regresa cuando cae la dictadura 6 meses después, a consecuencia del Locumbazo. Y ahí se descubre en el gobierno de transición de Paniagua que los verdaderos asesinos no eran los organizadores de la marcha, sino los mismos gobernantes, en ese tiempo Fujimori y Montesinos, y la cúpula militar, que dispusieron que el SIM eliminara a esos trabajadores. Eso es un crimen de Estado típico. No es descabellado en nuestra historia, sucede. Y ese mismo crimen de Estado, o bueno, hay otro crimen de Estado 5 años después, en Andahuayla, en el cual el Estado, por vía de, yo sostengo, ha tenido que haber un conducto regular por vía de presidente, premier, que en ese tiempo era Ferrero Costa, si no me equivoco, ministro de Defensa, que en ese tiempo era el general en retiro Quiabra, que ahora creo que es congresista, y el jefe de la Brigada de Fuerzas Especiales, que era Otto Gibovich. Entonces nosotros tenemos documentos que prueban que los francotiradores que eliminaron, según palabras textuales grabadas del viceministro del Interior de ese entonces, y luego ministro del Interior con PPK, según Carlos Basombrío, esos disparos que asesinaron a larga distancia a los policías fueron efectuados por francotiradores apostados en las alturas de los cerros. Eso no lo digo yo, sino lo ha dicho el ministro del Interior. Obviamente coincide con mi palabra, con nuestra percepción, con nuestra declaración ante los jueces, pero los jueces actuaron por consigna política. Entonces, para nosotros está clarísimo que los disparos vinieron, como dice Basombrío, de los cerros. Y en los cerros, según el plan de operaciones del Andahuaylazo, de la represión del Andahuaylazo, firmado por el general Otto Gibovich, en el título de emplazamiento de fuerzas, ahí está clarísimo. La patrulla de francotiradores, o el grupo número 1 de francotiradores, se apostó en las laderas del Cerro Guaybaca. El grupo número 3 de francotiradores se apostó en las aldeas y alturas del Cerro Guayrapata. Son los únicos cerros que rodean Andahuaylas. A eso tenía que referirse el ministro. ¿Los disparos llegaron de ese lugar? Sí, tal como lo dice el ministro del Interior de ese entonces, que es Carlos Basombrío, y tal como nosotros lo dijimos ante los jueces. Carlos Basombrío Iglesias, en un video audio expuesto en el cuartel del Escuadrón Verde en Lima por el aniversario de ese escuadrón, él hace un discurso. El discurso lo tengo acá, se lo puedo entregar, está lo subrayado. Ese discurso está televisado, es un audio-video. ¿Y qué pasa? En el minuto 3 y segundo 8 de ese video, de este discurso que está en audio-video, él dice lo siguiente refiriéndose a la muerte de los policías. Fueron asesinados por disparos a sangre fría desde las alturas de los cerros. Los únicos cerros que rodean Andahuaylas son el Guaybaca y el Guayrapata. Y acá, este es el plan de operaciones del señor, el plan de operaciones
remite el informe final de operaciones en apoyo al COS Andahuaylas, de fecha 17 de enero de 2005 y suscrito por el general Otto Gibovich Arteaga. Acá está su firma. Otto Gibovich Arteaga. Este es un documento oficial, Sí, entonces. oficial. Son A mí oficiales. me llegó por amistades y por solidaridad del ejército. Es de fecha 17 de enero de 2005. ¿No? Y acá tenemos, ¿no? De fecha 17 de enero de 2005. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, quisiera mostrarle acá en este plan de operaciones, ellos ponen cómo se distribuyen las fuerzas que reprimieron. Entonces, acá, por ejemplo, dice, al llegar a pendiente sur de Cerro Hueca, el equipo ocupó una posición aproximada de 400 metros de la comisaría en esta misión de reconocimiento, observación e información. El grupo número 1 de francotiradores, sección de francotiradores. El batallón de comando organizó 6 grupos de apoyo a las patrullas en misión de reconocimiento. Grupo 1 de francotiradores, sección de francotiradores. Se apostaron Cerro Guayhuaca y aquí creo que el número 3 figura Cerro Guayrapata, por acá. Entonces, ahora, estas anotaciones que están manuscritas son hechas, bueno, en la cárcel por mí cuando me llegó el documento en que yo pongo mis observaciones. Pero este documento nunca se mostró a la fiscalía. Nunca se mostró a la fiscalía. Nunca se respondió a la fiscalía. Nunca se le mostró. Y en este documento establece claramente que los francotiradores están en las alturas de los cerros y el ministro Basombrío reconoce lo mismo. Ellos pensaban, el ministro Basombrío, ¿no? Él dice claro, hace coincidir su declaración con lo que está en este plan de operaciones. Ahora, asimismo, mi sentencia es coautor, es homicidio simple, coautor en homicidio simple, coautor. Entonces yo le preguntaba a los jueces, yo soy coautor, ¿quiénes son mis coautores? Soy coautor con varios. Y le pedí nombres y apellidos y nunca me los han dado porque no existen. Todos los reservistas que fueron acusados por homicidio, más mi persona, bueno, solamente yo fui condenado, todos los reservistas fueron absueltos, porque demostraron que estaban en otras barricadas, porque había teléfono celular en ese tiempo. Y todo. Entonces por ahí nomás ya este tema judicial ya se no, cae. Pero lo peor es, no solo es judicial, también es técnico. Aquí está mi prueba de absorción atómica. Y esta es la mía, claro. Claro, de Tauro Mala y de Renato Vialba. Renato Vialba fue mi guardaespaldas con el cual me capturaron en plena negociación y me enviaron a Lima y a capturar prisionero. Entonces, como llegamos un día antes que el resto de mi gente, nos hicieron la prueba los dos juntos. Entonces Renato salió positivo porque toda mi gente disparó. Yo no disparé porque era el jefe, no tuve la necesidad. Y en esos 4 días nunca disparé. Pero a usted se le está condenando, claro, no por disparar, pero sea, por ser el encargado, el jefe, por decirlo así. No, bueno, en la primera parte del juicio es como usted dice, me condenaron a 25 años por autoría mediata. O sea, sabían que yo no disparé, porque estoy negativo, pero yo, como él es jefe, como usted dice, mis subordinados dispararon bajo mis órdenes, entonces yo soy también coautor. No, a mí me pusieron autoría mediata en homicidio simple, en homicidio calificado. Y los dos autores mediatos eran Tito Palomino, un reservista X, y el famoso Centinela, que resultó ser un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, porque trabajaba en el cuartel Los Chancas en la sección 2, como un que es inteligencia. Supongo, no hay otra manera, ¿no? Entonces, esos dos eran mis autores mediatos y yo era el autor, no, autoría mediata y ellos eran mis autores inmediatos, digámoslo así. Pero cuando yo apelamos, porque nos venía más información, y me bajan la condena en 19 años, ¿no? Me cambian autoría, me ponen coautoría en homicidio simple con esos dos mismos. Pero los jueces, en su desesperación por condenarme, aún contra la lógica, ¿no? Me ponen coautoría, pero en ese mismo juicio, en esa misma audiencia, esos dos supuestos coautores son absueltos, porque el famoso Centinela demostró que, su abogado demostró que sus balas no mataron a nadie, se quedaron en el chaleco de policía que estaba agonizando de los balazos a larga distancia que ya le habían impactado. Esto como tentativa de homicidio. Se condenaron por tentativa, ya no por homicidio, fue absuelto de homicidio, era inocente de homicidio. Y el otro reservista llamado Tito Palomino demostró con un video de un celular X que él estaba en otra barricada al momento de los hechos. Fue absuelto. Entonces, eso se le pasó a los jueces, se le pasó al fiscal y también se le pasó a mis abogados. Recién cuando me quiero pagar mi reparación civil, mi abogada me dice, le digo, ¿con quién tengo que pagar mi reparación civil? Porque soy coautor de homicidio simple. Dame los nombres y apellidos de los otros coautores para ponernos de acuerdo y pagar entre todos la reparación civil, por lo menos al Estado.
Y viene la autora y me dice, todos tus coautores en homicidio han sido declarados inocentes, absueltos. Entonces yo estaba coautor en solitario, coautor sin Y eso no tiene coautores, lógica, pues, ¿no? coautor con inocentes. No, obviamente que no tiene lógica, así de cantinflesca, y así estoy. Y O sea, ¿usted encima, cree que todo este juicio que le han hecho es más que todo político? político. Entonces, resulta en conclusión, yo soy, para el Estado peruano, para los tribunales peruanos, el asesino de 4 policías por haber disparado, el autor de los 6 disparos que mataron a esos 4 policías, disparos que fueron hechos desde las alturas de los cerros, a larga distancia, yo estaba al frente, y encima, soy el único que no disparé. O sea, coautor en solitario, siendo el único que no disparé, y soy el homicida de 4 policías con 6 disparos por la espalda. Esa es la sentencia. Y por eso he soportado esta cárcel. Entonces, obviamente, eso se llama un crimen de Estado, ¿no? Y tengo las herramientas, las pruebas que son del mismo ejército peruano, ¿no? Y no solo estas, tengo más. Entonces, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque involucra a un expresidente, ya no por ladrón, sino por crimen de Estado de lesa humanidad, ¿no? Involucra a un ministro, a un premier, que es Ferrero, involucra a un ministro de Defensa, que es Roberto Quiabra, involucra a un comandante general de entonces, que era Muñoz, y involucra al general Guibovich, ¿no? Que hace este informe donde admite, ¿no?, que la ubicación de los francotiradores, e involucra también al general Williams, porque él está nombrado ahí. Está nombrado ahí, ¿no? Y es más, este documento es fechado 17 de enero. El 17 de enero, el que lo firma el general Guibovich ya no era jefe de la Brigada de Fuerzas Especiales. Él ya estaba cambiado de colocación en el cuartel general del Ejército. O sea, él usurpa este sello. Ella no, este sello de acá dice comandante general de la brigada. Él ya no tenía, ese 17 de enero ya no tenía este puesto. Él fue cambiado después del andahuelazo el 5 de enero al cuartel general del Ejército. Entonces acá también hay, como hay un término en derecho que le dicen falsedad ideológica. Este es un delito, porque han engañado a la fiscalía. Le han hecho hacer una tesis del delito falsa y la han inducido al error. Mayor, Sí. Mayor Antauro Mola, en el hipotético caso que se archivaría su denuncia por crimen de Estado, a pesar de las pruebas que se manifiesta o manifiesta dentro del plan de operaciones, ¿qué acciones tomaría? Buena pregunta. Bueno, yo creo que corresponde una demanda al Estado, no solo mía, también de los deudos de los policías muertos, porque esos deudos deben ser compensados con una indemnización por el Estado criminal. Esos son los deudos de las víctimas de un crimen de Estado. Eso es casi lesa humanidad. Y ahí involucra a un expresidente y una serie de personajes que aún tienen vigencia política. O sea, el andahuelazo sigue vigente. Hablando de vigencia política, ya que estamos tocando este tema, y acaba de mencionar usted un nombre importante, por lo menos en la coyuntura política de hoy, porque estamos hablando que esta persona es el nuevo presidente del Congreso de la República. Estamos hablando del congresista José Daniel Williams Zapata, ¿no? ¿Qué participación tuvo él en el andahuaylazo del 2005? Yo creo que él debería explicarlo, pero acá tenemos algunos indicios en este documento del usurpador de funciones Otto Guibovich, que firma como comandante general de la brigada cuando ya no lo era, ¿no? Y aquí, él, en la relación de participantes, él omite el nombre de Williams, pero en este documento, que es el parte de operaciones, una cosa es el informe, y otra es el parte. En el parte de operaciones, fechado un mes y medio después, 14 de febrero, 2 meses y medio después, por el general Torrejón, en el cual hace el parte, pase a este informe del general Guibovich, ¿no? Él pone, es una copia fiel, ¿no? Esto es una copia fiel, han copiado las mismas cosas, ¿no? Y él pone su relación de participantes, de oficiales y tropas que participaron en la revelación de aquella rebelión. Él comete, bueno, coloca el nombre de William Zapata. Aquí está, William Zapata. Ahí dice, relación ¿Sí? nominal de personas que participaron en las operaciones Andahuaylas, enero de 2005, claro, que es el general de división William Zapata Wilfredo. Ya, pero en la relación que hace el general Guibovich, omite el nombre de William Zapata, acá está su relación de su plan. Entonces, él pretendió ocultar la participación de William Zapata. ¿Y eso a qué obedece? Obedece. Eso tendría que haber una comisión investigadora y preguntar por qué. Pero lo que le puedo decir es que cuando el comandante general del ejército, por orden del ministro de Defensa, que era Quiabra,
que por orden de Toledo y de Ferrero ordena la develación del Andahuaylazo, bueno, era legítimo, era el Estado, tenían que develar una rebelión, pero no cometiendo un crimen de Estado, matando a su gente, para desaparecer al partido no cacerista, enclaustrar a su líder y borrarnos del mapa político. Entonces, estamos viendo pues que... Es decir, el actual presidente del Congreso de la República en estos momentos tendría también participación o también estaría dentro del grupo de personas que habrían cometido crimen de Estado en el 2005, en el evento del según Andahuaylazo. estos documentos, sí. Según estos documentos firmados por 2 generales del ejército, ¿no? Sí, es lo que dicen las evidencias. ¿Pero qué participación específicamente tuvo él? Mire, no, yo no lo sé. No sé si él disparó o ordenó disparar, pero aquí está su nombre entre los que participaron en el crimen de Estado. Y un general omite su nombre y otro general, quizás no coordinaron bien, lo coloca porque estuvo ahí. Acá está su nombre. Ahora, el general Williams en ese tiempo era jefe de la primera región militar, que queda en el norte. Y Guigovich era jefe de la brigada de fuerzas especiales que queda en Lima. Entonces, cuando le dan la orden a Guigovich que vaya con sus fuerzas a Andahuaylas, vía aérea, para develar la rebelión, conjuntamente con otras unidades del ejército que acudieron al trashecho. Bueno, él, digamos, él pide un refuerzo, que lo refuercen. Entonces, lo peculiar, lo raro, lo inaudito, es que normalmente cuando un general pide para ir a la batalla refuerzos, se pide refuerzo de tropas, de morteros, de tanques, pero nunca va a pedir el refuerzo de otro general, ¿no? O sea, él no pide refuerzos de batallones, de la Marina, de la Fuerza Aérea, no, él pide refuerzo que lo refuerce otro general. Algo totalmente, hasta uno puede pensar ciertas cosas. Entonces, ese es el refuerzo y esa es la participación de William, que va a Andahuaylas con Guigovich. Pero Guigovich no lo coloca en su parte de relación de personal. Entonces, y este documento es firmado por Otto Guigovich, usando, bueno, entonces en el documento que sí refieres en el parte de combate, y ahí está su nombre. Y es más, yo lo he visto en Andahuaylas, en las negociaciones, en la mesa de negociación, estaba a 2 metros mío. Y cuando soy capturado en plena negociación, ¿no? También estuvo él presente. Cuando soy por orden del general Murazo, que era como comandaba las operaciones, bueno, estaba también la comisión, que poco a poco se retiraron, me dejaron solo, y fue una emboscada y fui capturado. En plena mesa de negociación con comisión mediadora que se deserta en ese momento. Bueno, ahí estaba Williams también. Esos son hechos. Lo que estoy escribiendo son hechos, no son opiniones, son hechos. Ya que están los documentos. Entonces hay que tener en cuenta los antecedentes de Williams, ¿no? Él fue el jefe inmediato de Telmo Hurtado, que perpetró la matanza de Apomarca en 1985 en el pueblo en la región de Ayacucho. O sea, y al subteniente Hurtado lo han condenado a 25 años de prisión. Sospechosamente su jefe de compañía, que era su jefe inmediato, para ahí no hay autoridad inmediata, ¿no? Lo absuelve. Bueno, y también tenemos su participación en la recuperación de la embajada de Japón, ¿no? Ahí están los gallinazos, que ultimaron ya a un subversivo rendido y desarmado, y todavía lo ultiman amarrado, están los hechos. Entonces, y está también los gallinazos de Montesinos que participan ahí, como el coronel Guamán. Y él nunca deslindó de Guamán. Él dijo, no, que no se puede ensuciar la memoria de los comandos, etcétera, que lo estaba hostigando, ¿no? Pero nunca deslindó, nunca separó la paja del trigo, porque hubo irregularidades, ¿no? En la develación, porque se ultima a un prisionero desarmado y amarrado. Eso está probado. Y de eso no se investigó más, se ha tapado. Entonces hay que tener en cuenta que la embajada de Japón fue, digamos, fue para ellos, para el fujimorismo, fue su batalla, fue su caballito de batalla para contrarrestar el desenlace que no fue positivo del CENEPA. Entonces, estamos viendo que, digamos, es el personaje preferido del fujimontesinismo, ¿no? Que hasta ahora sigue en el poder, porque estamos bajo la constitución de Fujimori, y todavía la derecha tiene fuerza, pero por lo menos maneja el cuarto poder, que es la prensa limeña. Mayor Antauro Humala, prensa extranjera hace mención, ante esta crisis política peruana, que al parecer habría una colusión entre el Poder Judicial, algunas instituciones del Estado y los medios de comunicación. ¿Piensa lo mismo? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Que prensa extranjera hace mención que ante esta crisis política peruana de corrupción, de hostigamiento, de acoso judicial, al parecer habría una colusión entre el Poder Judicial, entidades del Estado y los medios de comunicación. ¿Está de acuerdo? Totalmente.
Yo creo que es evidente. Evidente, o sea, eso ya está más que confirmado para usted. Para mí está a la vista. Basta leer los periódicos, basta ver la televisión limeña y ver también las actitudes de la Fiscalía y del Poder del Judicial. Poder Judicial. Pero quiero decir también, es que en el Estado peruano los tres poderes están en una crisis de putrefacción tremenda. No se sabe cuál es más putrefacto que el otro. ¿Esto qué indica? Si los tres poderes del Estado están putrefactos, ya envilecidos y ya sin remedio, eso quiere decir que este Estado, que esta República está agonizando. Y hay motivos para ello, ¿no? 6 presidelincuentes presos o perseguidos o suicidados en el último tercio de siglo. La Constitución pro-extranjera, que con el COVID se demostró que el crecimiento económico peruano era una falacia, ¿no? Entonces, hay motivos para que el pueblo se resienta y el sistema deje de funcionar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es una crisis de gobierno, esta es una crisis de la República. Por eso que yo propongo, de una vez, esta República debe de fenecer. Ya la corrupción ya la acabó, y hay que refundar la República, y para refundarla se requieren hechos históricos de contundencia y escarmiento, para moralizar. ¿Y a quiénes? A la cabeza, a los que llevaron a nuestro pueblo a esta situación en que estamos. Entonces, ¿qué tiene que ver la pena capital? Y según la Constitución del 79, se les aplica inmediatamente, y ahí se convoca una asamblea constituyente, un nuevo contrato social, que refleje lo que queremos para la Segunda República. Segunda República. Hablando sobre este tema, señor Antauro Humala, ¿usted va a ser candidato presidencial en las próximas elecciones 2026? No sabemos cuándo van a ser las elecciones, a ciencia cierta, pero sí. Sí, va a ser candidato. O sea, desde ahora ya está confirmando que va a ser Ciertamente. candidato. Mayor Antauro Humala Tazo, ¿por qué cree usted que lo consideran una amenaza en el tablero político? Bueno, habría que preguntar quiénes son los que me consideran una amenaza. Y los que me consideran una amenaza no son la población de Andahuaylas, de Abancay o del sur del Perú. Los que nos consideran una amenaza son los mismos que amparaban y eran ayayeros de los presidelincuentes. Y ahí están también este cuarto poder limeño, cuyos dueños desfilaron por la salita del CIM, ¿no? Y ellos, que son el cuarto poder, pero también putrefactos y son los principales culpables de la crisis que estamos viendo, obviamente me consideran una amenaza. Y está bien que lo consideren así, porque nosotros los vamos a desaparecer del mapa. Entonces, la vida de ellos es la muerte mía, y la vida mía es la muerte de ellos. Es una ruptura total. Y está bien, sí, los estoy amenazando, los voy a amenazar, los voy a desaparecer del mapa a esta prensa, digamos, corrupta, que es parte de la desgracia del Perú. ¿Considera tendría respaldo de gobiernos progresistas latinoamericanos para refundar una segunda república en el Perú? Sí creo que tendría ese respaldo, estoy totalmente seguro. ¿Qué países más o menos pensaría usted que van a respaldar su visión de nueva república cuando usted pues asuma posiblemente la próxima presidencia en el Perú? En este mundo multipolar, estoy seguro que hasta Estados Unidos, China, Rusia, las grandes potencias del mundo, no tienen por qué no reconocerlo. Francia está en su quinta república, con De Gaulle. La primera república fue después de la Revolución Francesa, ¿no? Muchos estados se refundan. Y es parte de nuestra soberanía. Nosotros no damos por descontado el reconocimiento, porque es parte interna de nuestra política y cada estado debe respetar al otro estado. ¿Usted cree que el Congreso de la República está buscando la forma de evitar su candidatura a la presidencia? Porque estamos viendo que están armando un proyecto de ley para, en este caso, para que los sentenciados a homicidios no puedan participar en las elecciones, y ahora vemos que curiosamente, nosotros sabemos que en política nada es casualidad. ¿Cree que todo eso es parte de repente de querer evitar su candidatura? Totalmente evidente. Sin embargo, yo desafío al Congreso a que lo haga. Si lo hace, bueno, tendremos que hacer una marcha sobre el Congreso, desde todas las partes del país, y yo la convocaré. Entonces, desafío al Congreso a que lo haga. Mayor Antauro Humala, usted viene manifestando su rechazo a la Constitución del 93. De regresar a la Constitución del 79, ¿en qué aspectos cambiaría la realidad peruana? Primero, porque restableceríamos el orden constitucional. Porque la actual Constitución, como bien he dicho, es casi un papel higiénico porque no contiene firma alguna y además en su texto es antinacional, porque promueve el interés extranjero sobre el interés nacional. Esa es su gran falla. Bueno, los que le hicieron era un traidor como Montesinos y un apátrida corrupto como Fujimori. Entonces era evidente que esa carta, ese papel higiénico, ha determinado la situación en que el país está como estamos, ¿no?
Desde ahí nomás se evidencia el problema de la República. Entonces, para mí eso es más que evidente. ¿Por qué cree que regresar a la Constitución del 79 causa cierto temor en un sector de la población? Porque, causa cierto temor a este sector pues, que ha saqueado a la población, esa clase política que ha sacado a la población ya por décadas, ¿no? Pero estoy seguro que a la sociedad, ¿no?, en general no le tiene miedo, al contrario, apoyan esa iniciativa. ¿Por qué? Porque con el último artículo de esa Constitución que establece el castigo a los usurpadores y sucesores, como Toledo, como Fujimori y todos los presidentes sucesivos que no han restablecido el orden constitucional, o sea, retornar a la Constitución del 79, y recién en base a eso convocar una asamblea constituyente, bueno, todos esos presidelincuentes tendrán que ser, según es, por haber traicionado a la nación, no la bajato, el saqueo que han hecho, etcétera, ¿no?, la pena capital. Eso está escrito, es simple de entender. Hablando de ese tema de la quema de la pena capital, usted siempre en sus discursos siempre ha manifestado, ¿no?, el tema de la pena capital para los corruptos y los traidores a la patria. Pero ¿no considera usted que de repente este discurso también podría ser restarle votos de repente en las próximas elecciones? Mire, yo no actúo por caerle bien a la gente, sino por lo que considero correcto. Si lo que considero correcto es popular, no lo sé. Ese es secundario para mí. Pero le puedo decir que la pena capital es muy popular. Y está en la idiosincrasia peruana desde la época de los incas. Amasúa, Mayuya, Maqueya. Entonces, para mí, el pueblo peruano sí quiere ver a estos presidelincuentes fusilados. Porque es una manera de catarsis. Es una manera de decirle a la población, señores, este cambio republicano es en serio. Y este es un escarmiento histórico. Porque estos son los criminales que han podrido al país. Y es la cabeza la culpable. No podemos exigir ser drásticos con la población que ha sido empujada al delito por culpa de estos criminales. Mayor Antauro Humala, hay un sector de la población que se pregunta que su persona de asumir la presidencia en las próximas elecciones daría un gobierno que sería una dictadura militar. Y si usted acabaría con la delincuencia, la corrupción y la pobreza en el Perú. Mire, yo soy militar retirado, soy civil ahorita, tengo DNI. Es más, dirijo un periódico. Entonces no sé de dónde sacan dictadura militar, porque si hubiera un gobierno nuestro, un gabinete nuestro, seguramente habrían de todas las profesiones. Hay un militar retirado, si se hace un militar en actividad, también habría otro militar más, pero todo sería mayoritariamente civil. Para nosotros no sería una dictadura militar, le aseguro, ¿no? Pero dada la situación en que vivimos, en esta nueva gubernamental, en este nuevo gobierno, en esta nueva república, para nosotros la situación es, hay un factor que tiene que regir también la política gubernamental, que es el ambientalismo, la ecología. O sea, yo he salido después de casi 18 años y he visto Lima parecía Matrix, ¿no? La cuestión ha empeorado tremendamente. Hay una sobrepoblación, hay una concentración, un centralismo tremendo, más desocupación, más delincuencia. O sea, las banderas del andahuelazo siguen vigentes. Para terminar ya la entrevista, Mayor Antauro, ¿qué opinión tiene usted sobre los medios de comunicación alternativos? Creo que me interesa mucho, me entusiasma mucho esta reacción de los comunicadores de provincias, que más que todo son los que integran esta red de comunicación alternativa, porque estamos viendo que en el cuarto poder ya hay una ruptura entre un cuarto poder oficial o digamos derechista, ¿no?, afincado más que todo en la televisión de señal abierta en Lima, los mismos que el general Velasco expropió por desinformar a la población. Entonces yo veo que poco a poco estos medios alternativos están dándole la cara y están ganándole la batalla a esa prensa putrefacta que es también culpable de la desgracia del país. Y creo que es una buena iniciativa. Creo que es un reflejo del cambio que está pasando el Perú en estos momentos. Hay una prensa alternativa que es una prensa del país profundo, del país real, que informa más auténticamente que estos cachalotes que han desinformado al pueblo durante décadas y que siempre ayallaron a los presidelincuentes. Entonces, ahora también estamos viendo que lo que estamos haciendo nosotros en el sur, obviamente también va contra el centralismo limeño. Entonces y obviamente el centralismo limeño, vía su congreso, pretende anular mi candidatura. Es más, ellos están preguntando por qué estoy libre. Entonces, cuando yo digo que yo he escrito libros por mi trabajo y no coinciden con los documentos del INPE, al toque sale la fiscal, al toque sale
la Defensoría del Pueblo, que en verdad es Defensoría del Estado, no es Defensoría del Pueblo, ¿no? A protestar y a exigir que regrese a prisión. Pero cuando denuncia un crimen de Estado con pruebas, estos señores ni se inmutan, calladitos. O sea, para ellos esto no es noticia, para esto no es grave. Un crimen de Estado para estos imbéciles no es grave. Pero una cuestión de dibujitos, eso, que regrese a prisión. O sea, yo agradezco tener enemigos tan imbéciles, porque me facilitan el trabajo. Aleluya, digo por eso. Para terminar la entrevista, de repente quiera dirigirse al pueblo peruano que lo está viendo a través de la Red Nacional de Prensa de Provincias, Prensa Alternativa. Sus últimas palabras para los peruanos, por favor. Bueno, un saludo para todos los compatriotas. He vuelto a salir después de 17 años y medio a recuperar mi libertad. Encuentro nuestra patria en estado más crítico que como la dejé en el Andahuaylazo. Veo que sigue vigente las banderas del Andahuaylazo y bueno, le exhorto al pueblo peruano a meditar de que respecto a las conquistas sociales que se han logrado a lo largo de nuestra historia, y todas ellas han sido logradas a punta de lucha y no con Padre Nuestros ni Ave Marías. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.